Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 3. Esta carta tan hermosa, me deleito, me fascina la carta a los Filipenses. Es una carta que está llena de gemas preciosas, enseñanzas tremendas por parte del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Pero hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 3 de Filipenses y vamos a tomar una aplicación para el inicio del año nuevo, ¿ok? Ahora todo el mundo está con los propósitos de año nuevo. La gente allá afuera, en el mundo, incluso en la iglesia también, pues todos están haciendo sus propósitos de año nuevo. Y muchos de ellos buenos y loables: bajar de peso, adquirir un vehículo, pagar una deuda, casarse, no sé, ser más disciplinado en la oración, ir al gimnasio, comer más sano. No sé qué propósitos cada uno de ustedes se está poniendo, pero hoy vamos a ver 3 propósitos de año nuevo para nuestro crecimiento espiritual. Yo espero que tome nota hoy, pero bueno, o por lo menos que ahí está, traen su libreta, qué bueno, me da gusto. Pero que se lleve estos 3 propósitos de año nuevo que vamos a analizar en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Así que vamos allá, vamos al capítulo 3. El contexto, antes de leer el pasaje, el contexto es que pues el ministerio de Pablo está siendo desacreditado, está siendo criticado por parte de un grupo que curiosamente persiste ese espíritu hasta el día de hoy, que se llamaban los judaizantes. Los judaizantes era gente que insistían en que para uno ser santo, para uno agradar a Dios, tenía que cumplir las regulaciones de la ley mosaica, de la ley de Moisés. Y bueno, tenían que circuncidarse. Decía, está bien, decían ellos, está bien ser cristiano, está bien creer en Cristo, pero hay que circuncidarse, pero hay que guardar los rituales del judaísmo. O sea, ellos no concebían la idea de que una persona, siendo pagano, siendo gentil, pudiera entrar directamente a través de Cristo al reino de Dios. Ellos no tenían esta concepción. Entonces ellos aseguraban que para uno ser cristiano tenía que pasar del paganismo al judaísmo y luego al cristianismo. Porque en ese tiempo el cristianismo todavía era considerada una rama del judaísmo. Era considerada una derivación del judaísmo. Entonces este grupo de personas había desacreditado el mensaje de Pablo. Había dicho, bueno, este hombre Pablo está enseñando pura tontería. Como que así nada más, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo así nada más? Nosotros hemos guardado la ley desde niños. Hemos ido a la sinagoga, hemos diezmado, cumplimos los mandamientos, no mentimos. Y estos paganotes que están pecando todo el día, solo por hacer una oracioncita ya entran al reino de Dios. No, decían ellos, ¿no? Entonces criticaban mucho el ministerio de Pablo. Y Pablo pues está defendiéndose aquí en esta carta. Y la defensa de Pablo es lo que vamos a leer, y de ahí vamos a extraer la enseñanza del día de hoy. Entonces vayamos al capítulo 3, versículo 4. Dice el apóstol Pablo: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Él está diciendo, esta gente está queriendo que confiemos en nuestras fuerzas carnales, en nuestros rituales ceremoniales para agradar a Dios. Ahora, si alguien tiene derecho a gloriarse en la carne, dice el apóstol Pablo, yo más. Circuncidado al 8º día, es decir, los padres de Pablo fueron fieles cumplidores de la ley de Moisés y les circuncidaron, como dice la ley, al 8º día.
del linaje de Israel. Es decir, él no era un prosélito, no era un gentil o una mezcla de judío con griego, con romano, que se habían convertido al judaísmo. No, él era genuino del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era caracterizada por ser una especie de élite, ¿no? Era un grupo muy selecto de donde venían la mayoría de los fariseos. Hebreo de hebreos. Mi papá fue hebreo, mi mamá fue hebrea. No hubo mezcla de razas, ¿no? Y ahí está hablando de su legitimidad como parte del pueblo de Dios. En cuanto a la ley, fariseo. Es decir, el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, perteneció al grupo más estricto en el cumplimiento de la ley. Los fariseos, nosotros los tenemos hoy en día como personas completamente legalistas y malvadas, crucificaron a Jesús. Pero realmente los fariseos, hermanos, eran personas que eran reconocidos como personas que no estaban jugando con Dios. Y de hecho la razón por la que ellos crucificaron a Jesús fue porque precisamente ellos estaban queriendo cumplir al pie de la letra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que se debía apedrear o matar a todo falso profeta. Entonces ellos estaban tratando de cumplir los mandamientos de Dios. Así que él perteneció a la secta del grupo de los judíos más apegada a las escrituras. En cuanto al celo, dice el verso 6, perseguidor de la iglesia. ¿Qué está diciendo acá? Que Pablo no estaba jugando. El celo de Pablo era genuino. Sus convicciones eran tales que Pablo era un perseguidor de los cristianos, era celoso. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés enseñaba eso. La ley de Moisés enseñaba que si había un falso profeta habría que echarlo. Si habían personas en el paganismo, con la idolatría, había que separarlas, ¿no? Entonces ese era el celo del apóstol Pablo antes de Cristo. Y luego dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era? ¿Cómo era Pablo? Irreprensible. O sea que estamos viendo una persona fiel, cumplidora de la ley de Dios. Una persona que no mentía, hermanos, no robaba, ayunaba 3 veces por semana, oraba 3 veces al día, iba al templo, diezmaba escrupulosamente, era irreprensible. O sea que Pablo representa lo mejor del género humano. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos hable esta noche y que a través de esta escritura podamos nosotros entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, tomando el marco del año nuevo, y que apliquemos ese propósito a nuestra vida hoy que estamos iniciando un nuevo año. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te damos gracias, Padre, esta noche. Estamos en este lugar. Como María, hermana de Lázaro, se sentó aquel día delante de ti, Señor, para recibir aquella cosa que nunca nadie le pudo quitar, su experiencia personal contigo y la revelación de tu palabra a través del Espíritu Santo. Así nosotros hoy ponemos una pausa en nuestra vida, teniendo tantas cosas pendientes en nuestra casa, pudiendo estar acostados mirando la tele, comiendo o haciendo cualquier otra cosa. Fue tu Santo Espíritu quien incentivó nuestro corazón para venir aquí. Y aquí estamos, Padre, para recibir tu palabra, para recibir lo que tienes preparado para nosotros.
Queremos afinar nuestro oído a tu voz. Entender que somos nosotros quienes tenemos que alinearnos a ti. Danos pues la gracia, Padre, para que lo logremos, la voluntad para que podamos. Tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y hoy estamos en una disposición para ser guiados por tu Santo Espíritu. Prepáranos también para el ayuno que va a iniciar en una semana y que sea un tiempo maravilloso para iniciar el año, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Tres propósitos de Año Nuevo, es el título del tema. Tres propósitos de Año Nuevo. Dice entonces Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo en este pasaje nos enseña que no podemos avanzar en nuestra vida mientras estemos anclados al pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es necesario olvidar ciertamente lo que queda atrás para que podamos extendernos a lo que está delante de nosotros. Dios tiene cosas buenas para nosotros, pero nosotros siempre tardamos en reaccionar, en responder a lo que Él tiene preparado para nosotros. Es como que Dios esté jugando un juego de ajedrez con nosotros. Sabemos que en el juego de ajedrez uno mueve ficha y la otra persona le toca su turno. Y la otra persona piensa, ¿no?, qué movimiento va a hacer, cómo está el tablero y mueve ficha. Y luego le toca a uno otra vez. Y cuando nosotros veíamos los juegos de ajedrez, ¿te acuerdas? Del periódico con este Gasparov, este ruso, y nosotros veíamos las jugadas. En el periódico salía una jugada cada día. Una jugada, ¿te acuerdas? Una jugada cada día. Y nosotros teníamos nuestro tablero y ahí íbamos haciendo las jugadas que ellos hacían. Había veces que pasaban 2-3 días y no había ninguna jugada, porque ellos estaban meditando qué decisión van a tomar. Entonces el juego así funciona. Uno mueve, otro mueve, luego uno y así sucesivamente. Dios siempre mueve ficha en nuestro tablero. Él mueve ficha y luego la pelota queda en nuestra cancha. Nos toca a nosotros mover ficha. Y tardamos, ¿no? Yo doy a mi hijo por ti. Muevo ficha. Y nosotros empezamos a pensar, bueno, a ver qué vamos a hacer. No, que sí, no, pues a ver cuándo, no sé. Y tardamos en responder a lo que Él hizo. 3-4 años decidimos, bueno, voy a aceptar a Jesús, muevo ficha, acepto a Jesús. Y en ese momento, ¡pum!, Él mueve ficha, listo.
perdona nuestros pecados, y vuelve a esperar Él. No, que hay que bautizarse, que sí, que no me siento listo, que a ver, cuándo, no sé. Tardamos, ¿no? Y un día nos bautizamos y movemos ficha y Dios ¡pum!, mueve ficha inmediatamente y vuelve a esperar. Dios siempre está esperando. Cualquier ficha que movamos, Él ya conoce todas las posibilidades y Él va a mover ficha. El reino de Dios ahí está, hermano. El reino de Dios ahí está. ¿Para quién? Para los que mueven ficha, para los que le creen a Dios. No es Dios que no ha querido, no es Dios que dice, bueno, voy a ver si estoy de buen humor, sino que somos nosotros que somos tardos en responder. Y cuando hablamos de extendernos hacia lo que Él tiene para nosotros, yo creo que una de las cosas que vamos a ver cuando lleguemos al cielo es todo lo que Dios tuvo para nosotros y nunca nosotros lo tomamos. Él nos va a abrazar y va a decir, qué bueno que llegaste, hijo, mira, qué bueno que llegaste, pero mira todo lo que tú no creíste que era para ti. Y yo creo que vamos a tener como como que no le creímos a Dios. ¿Por qué? Tuvimos temores, complejos, dudas. Nuestra cultura nos limitó tanto. Y creímos que sí, Dios perdonaría nuestros pecados y ahí la llevábamos. Pero Él tenía tantas cosas para nosotros que a lo mejor nunca quisimos tomar. Por eso es importante que nosotros aprendamos a soltar. Porque el principio acá involucrado es: no podemos recibir lo nuevo de Dios si no soltamos lo viejo de nosotros. Tenemos que dejar lo viejo de nosotros para que podamos recibir lo nuevo de Dios. Cuando usted da diezma, ofrenda, o da una limosna, o ayuda a la casa hogar, o ayuda a alguna persona, cuando usted da, usted está dejando en su economía, usted crea en su economía un vacío. Un vacío que Dios va a llenar. Eso es lo que pasa cuando nosotros damos. Y lo mismo sucede en este contexto del apóstol Pablo. Nosotros tenemos que dejar nuestro pasado. Tenemos que dejar, vamos a decir que nuestro pasado, vamos a dividir nuestro pasado en dos grandes esferas, ¿no? Nuestro pasado oscuro y nuestro pasado glorioso. Nuestro pasado oscuro son aquellas cosas, áreas de nuestra vida que no queremos hablar de ellas, que nos avergüenzan. Y nuestro pasado glorioso son aquellas cosas que pues son nuestros trofeos del pasado, ¿no? Que dijimos, mira todo lo que logré en el pasado, tremendo, ¿no? Entonces en el pasado oscuro, yo hablaba ayer con mi familia, le decía, el pasado oscuro tiene tres categorías. Las cosas malas que nos han sucedido, las cosas malas que nos han hecho y las cosas malas que nosotros hicimos. Son tres categorías. Las cosas malas que nos han sucedido son cosas donde nosotros simplemente vivimos algo negativo. Nos abusaron de niños, o falleció un ser querido, o vivimos en pobreza cuando éramos niños. Nos sucedió. Y ese es parte de nuestro pasado oscuro. Para que nosotros seamos libres de eso, tenemos que aceptar lo que pasó y bendecir a Dios. Pero también está otra categoría, que es lo malo que nos hicieron. Lo malo que nos hicieron son las cosas que otras personas con saña y con dolo nos lastimaron. Para que seamos libres de ese pasado oscuro, tenemos que perdonar. Si no perdonamos y lo tenemos acá,
Y decimos, tú no sabes, mi papá me abandonó y mi papá me pegaba cuando yo era niño, hace 40 años, y el dolor está acá. Estamos en el pasado, estamos atorados, estamos allá con la amargura en nuestro corazón. Obviamente no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque ni siquiera estamos mirando hacia adelante, estamos aferrados al pasado. Para que seamos libres de ese pasado oscuro, lo malo que nos hicieron, tenemos que perdonar. Si usted no perdona, usted en primer lugar está en desobediencia a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, usted está postergando su sanidad. Y en tercer lugar, usted está manteniendo, alimentando a un espíritu de resentimiento que ha encontrado espacio en su corazón para vivir allá. Y ahí está uno manteniendo a su espíritu, a su demonito, acariciándolo, porque no quiere perdonar. Y entonces usted encuentra un pretexto para decirle a los demás por qué se comporta de esa manera. Pero tenemos que ser libres de eso también. Y en tercer lugar está el pasado de aquellas cosas que yo hice mal. Y ahí tenemos que pedir perdón a Dios primeramente, y si es posible a las personas que hemos dañado, para que seamos libres. Y tenemos que ser libres del pasado. Tenemos que soltar el pasado. Y todos acá estaríamos de acuerdo con que es importante y necesario dejar el pasado oscuro de nuestra vida, el cual nos avergüenza. Pero si nosotros queremos avanzar a lo que Dios tiene para nosotros en el 2023, también es necesario dejar nuestro pasado glorioso, dejar de vivir de nuestras victorias pasadas. Sacó 100 en fundamentos, gloria a Dios, pero ya pasó. Amén, Pedrito, gloria a Dios, pero ya pasó. Fue a ese encuentro en el 2023, tremendo, cómo me fue, mira lo que, gloria a Dios, pero ya pasó. Tenemos que proseguir a la meta, tenemos que seguir avanzando. Es necesario dejar el pasado, aún el pasado bueno y glorioso. Esto no quiere decir que no sirva de testimonio, por supuesto que puede servir de testimonio. Lo que estoy tratando de decir es que ya no nos alimentemos, que eso no nos alimente para sostener nuestra alma de victorias del pasado, sino que ahora, gloria a Dios por las victorias del pasado, pero mi corazón no está allá, mi corazón está en el 2023, que es lo que nuestro Padre, que Él ha estado esperando. No es que digamos, ay, qué bueno que Dios en el 2023 ya se animó a bendecirme. No. Es usted el que tardó. Él siempre ha estado disponible. Acuérdese del juego de ajedrez. Él mueve ficha ipso facto. Y luego siempre Él espera por nosotros. Espera que nos caiga el 20. Espera que nos animemos. Espera hasta que por fin algún día ya. Él va a esperar. Pero ¿quién es el que pierde? Usted pierde. Usted es el que pierde tiempo nada más. Dios es Dios y su reino ahí está. Esa es la razón por la que Jesús a toda la gente le decía, a toda la gente que sanaba, ¿qué le decía Jesús? Vete, tu fe te ha sanado. ¿Por qué le dice eso Jesús? ¿Por qué no le decía Jesús, mi poder te sanó? ¿Por qué le dice Jesús, tu fe te ha sanado? Porque el poder de Dios ahí está, para todos. Pero ¿quién se va a beneficiar? El que tiene fe, el que toca el borde de su manto. Y yo platicaba a los hermanos de Toluca, o acá, ya ni recuerdo dónde lo platicaba, pero Jesús está apretujado, ¿no? Él está todo apretujado.
y lo están tocando todos, pero solo la mujer que tocó el borde del manto del Señor fue bendecida. Y el que estaba acá pegado de este lado a lo mejor tenía un uñero en su pie y no sanó. Y el que estaba pegado de este lado a lo mejor tenía gastritis y no sanó. Y el que estaba adelante a lo mejor tenía muelas picadas y tampoco sanó. ¿Por qué ellos están apretujando a Jesús y ellos no están sanando? Fue la mujer la que tocó el borde del manto la que sanó. ¿Por qué? La respuesta es porque la mujer tenía hambre, tenía sed, tenía fe y tocó el borde del manto del Señor. Así podemos pasarnos una década en la iglesia, junto al Señor, apretujando al Señor. Y ahí está el poder de Dios disponible siempre para nosotros, como el hijo mayor del hijo pródigo, que su padre le dijo: hijo, aquí, todo lo que está acá es tuyo. Ay, nunca has matado un cabrito para mí, para mis amigos. Y este infeliz que se fue, a él sí le das una fiesta. Hijo, aquí está todo, siempre es para ti todo esto. Cuando tú quieras lo puedes agarrar. Entonces, vemos la mentalidad, hermanos. La mentalidad a veces que nos limita a nosotros. No es el Padre que nos está limitando. No es el Espíritu Santo que dice: oh, no es el tiempo. La verdad, cada vez que alguien me dice eso del tiempo, pues no siempre es bíblico eso del tiempo, hermano. Ay, es que no era el tiempo, ya es el tiempo. Hermano, siempre es el tiempo. Hoy es el día de salvación, dice el libro de Hebreos. Pero nosotros somos los que tardamos. Y si nosotros queremos avanzar en el reino de Dios, tenemos que ser gente de fe. Por eso ahora que viene el ayuno es una buena oportunidad para ejercitar nuestra fe, para entrar al ayuno, venir a las reuniones de los miércoles y avanzar. Los que hacen bien el ayuno, siempre lo he dicho, y si usted hace bien el ayuno, usted va a recordar estas palabras cuando terminemos a finales de enero, que los que hacen bien el ayuno, cuando miran atrás, 3 semanas atrás, dicen: wow, esa persona era yo 3 semanas atrás. Parece que han pasado 10 años de distancia. Parece que han pasado 10 años de distancia. No puedo creer que la persona que yo era 3 semanas atrás pensara como yo pensaba o hacía lo que hacía. No puedo creer que esa persona era yo. ¿Por qué? ¿Es mágico el ayuno y el ayuno de fuente de vida hay que tomarlo porque es mágico? No, sino que hay disposición de parte suya para entrar a lo que Dios ya de todas maneras siempre tiene listo para usted. Y cuando lo hacemos, Él responde y Él nos bendice y Él nos lleva a un crecimiento espiritual. Así que vamos a ver el primer propósito rápidamente. Propósito número 1: busca la excelencia del conocimiento de Cristo. Verso 7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, el apóstol Pablo yo creo que ya está mal del cerebro, hermanos. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Cómo se atreve a decir que considera basura lo que acabamos de enlistar? Recién iniciamos la prédica. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo considere basura haber sido instruido por el mejor de los fariseos? Porque Pablo fue discípulo de Gamaliel, el mejor maestro de Israel. Y dicen los estudiosos que los estudios que tenía el apóstol Pablo equivaldrían hoy en día a 7 doctorados. Hablaba varios idiomas, tenía varias ciudadanías. Este Pablo se codeaba con la crema innata de Israel y de Roma también.
No era un infeliz por allá que no tenía nada que hacer y se metió de pastor. No, era una persona picuda el apóstol Pablo. Era alguien que tenía un nivel muy elevado, intelectual, un nivel político fuerte, elevado. Y él se codeaba con las altas esferas de la política, tanto judía como romana. Lo podemos ver como él se llevaba con varios funcionarios ahí en el libro de los Hechos. Y luego dice el apóstol Pablo que todo esto lo considera basura. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La palabra basura en este pasaje es la palabra griega eskubalon, que significa desecho, inmundicia. Inmundicia que se le echa a los perros. Nosotros le damos de comer a los perros. Tenemos un perrito en la casa y los perros de acá de la iglesia. Entonces Abby siempre me dice, todas las sobras no las tiren. Entonces a veces compramos, por ejemplo, comida china. Y usted sabe, la comida china es rica cuando la compra, la come al momento. Pues usted la pone en el refrigerador y al día siguiente quiere comer la comida china, pues sabe fea, ¿no? Y entonces toda esa lo junta así como en un plato y pedazos de acá y de esto y de tacos al pastor y todo así lo junta así y se lo echa a los perros. Eskubalon, basura, eso significa algo despreciable, algo que ya no tiene valor. Incluso el multiléxico de Strong dice que significa también estiércol. También eso significa. ¿Qué pensarían ustedes que estamos poniendo nuestros hijos en las carreras universitarias? Ay, papá, mira mi título de médico. Basura, estiércol, tíralo al perro. ¿Qué pensaríamos de hacer algo así? Cualquiera diría, oye, ¿está loco ese? ¿Qué le pasa? Oye, mira mi diploma, fui a un curso, un diplomado. Mira que me dieron basura, estiércol, tíralo. Tíralo a los perros. ¿Qué son nuestros trofeos hoy en día, hermanos? Tu título profesional, tus diplomas, tus condecoraciones, tus premios en tu carrera, en el nivel en el que estás, en tu línea donde trabajas, en la iglesia también. Algunos están enviados, otros están ordenados, ¿no? Y tenemos todo eso como algo nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Y entonces lo ponemos en un marco y ahí, usted entra a mi oficina y usted va a ver ahí los marcos de mis diplomas. Ahí los puse allá para farolear. Como me dijeron en las redes que soy un farol el otro día, pues ahí está, sí. Y entonces, ¿cuántas cosas eran ganancia? Dice el apóstol Pablo. Y realmente, hermanos, todas esas cosas son ganancia, son buenas. Pero cuando las comparamos con la excelencia del conocimiento de Cristo, en comparación con el conocimiento de Cristo, ahí es donde se convierten en estiércol. En la comparación. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque el apóstol Pablo está comparando. No es que es un loco de remate que quiere desechar todo eso. No, sino que en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, todo lo que nosotros consideramos bueno y loable y digno de alabanza y nuestros más grandes trofeos se vuelven basura, algo despreciable en comparación. ¿Qué revelación tenía Pablo de Cristo, hermanos? Ese es un buen punto. Así que el primer propósito busca la excelencia del conocimiento de Cristo. Versículo 8. Pablo entendió una cosa, hermanos. Pablo entendió una cosa, que él
había invertido tantos años de su vida en eso, pero ahora que conoce a Cristo, él sabe que la mejor inversión de su vida está en conocer a Cristo. Y no estoy diciendo que usted ya no le dé su tiempo a su empresa, a su trabajo, a su escuela. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que no le dé su vida, que no le dé su vida a una empresa, que no le dé su vida a una profesión. Téngala allá, tenga la profesión allá, tenga su trabajo allá, sí, es necesario, pero que no sea su fundamento, su base. Dele su vida a Cristo. Dele los mejores años de su vida a Cristo. Pero cuando usted le entrega 30, 40 años a una empresa, al final le van a dar un reloj muy bonito. Y diga que le fue bien, qué bueno que viniste, gracias por participar. Pero la vida dada a Cristo, dice la Biblia, tiene recompensa en esta vida y en la venidera también. Amén. Segundo propósito, halla tu suficiencia en Cristo. El primer propósito, debemos conocer a Cristo, hermanos. Vamos a proponernos conocer a Cristo. Si vamos a invertir nuestra vida, si no tenemos 200, 300 años de vida, solo tenemos tal vez 70, 80, 90, no sabemos, pues vamos a invertirla en algo que valga realmente la pena. Conocer a Cristo. Dice el apóstol Pablo. Y esa revelación de Cristo nos va a llevar al segundo propósito: hallar nuestra suficiencia en Cristo. ¿Qué sostiene nuestra alma hoy, hermanos? ¿Qué sostiene nuestra alma hoy? ¿Qué nos hace sentir plenos y completos? Hay personas que una mujer le hace sentir pleno, completo. Una relación promiscua, una relación de adulterio, eso me hace sentir bien. Hay personas que el alcohol es un sustituto para mi alma, o una droga, o el dinero, o mi trabajo, o mi reputación, o mi hobby, o el fútbol, eso llena mi alma. Pero todo eso no es Dios, y eso solo le va a dar una llenura momentánea. No le va a llenar para siempre. Cristo sí va a llenarnos para siempre. Cristo sí puede saciar nuestra alma. Cuando yo conocí a Jesús en el año 95, hermanos, dejé de buscar en el mundo. Antes de Cristo buscaba acá, buscaba allá, ya les platiqué mi testimonio, me metí al deporte hasta no más, buscando. Me metí a la religión también, buscando. Ese llenar mi corazón, llenar mi alma con algo que yo sintiera que vale la pena vivir y dar la vida por eso. Y cuando encontré a Cristo dije, llegué, ya llegué. Ahora voy a ahondar en Cristo. Cristo debe saciar nuestra alma. Cuando usted encuentra a Cristo, usted ya no necesita sustitutos artificiales que le sostengan. Ya no necesita esas muletas que le sostienen temporalmente. No necesita puntales para que usted no se caiga. Cuando usted tiene a Cristo, usted ya no necesita nada de este mundo. Claro, este mundo lo podemos disfrutar. Disfrutamos la familia, disfrutamos un atardecer en la playa, disfrutamos una comida rica. Pero ya no nos sostiene eso. Podríamos no tenerlo y seguimos siendo felices y seguimos estando completos.
Eso es lo que dice la Biblia en Colosenses 2:10. Nosotros estamos completos en Él. Nosotros estamos completos en Él. Y el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en el verso 9. Estamos en Filipenses 3. Voy a repetir el verso 8 para que entremos en contexto. Y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Cuando nosotros conocemos a Cristo, también hallamos nuestra suficiencia en Cristo. Y empezamos a entender que la justicia correcta, la que vale, es la de Cristo, no es la de nosotros. El apóstol Pablo acaba de decirnos que él era un gran cumplidor de la ley antiguamente, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, una persona intachable, celoso de las tradiciones de su pueblo, perseguidor de la iglesia, una persona irreprensible en cuanto a los mandamientos de Dios. Lo mejor de lo mejor de lo mejor del género humano, aquí está. Pero luego dice: y quiero ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia suya, hermano, no es suficiente. Su justicia no es suficiente para agradar a Dios. Su justicia es chafa. Su justicia es frágil. Su justicia es débil. Puede tener un momento digno de alabanza en el día, acompañado de 27 momentos dignos de conmiseración en el día. Su justicia no sirve para entrar al reino de los cielos. Y el apóstol Pablo, que era irreprensible en la ley, nos dice que él no confiaba en su propia justicia. Y porque nosotros confiamos en nuestra propia justicia, confiamos en qué tanto hemos orado, qué tanto hemos leído. Mira cómo pasé escuela de discípulos, mira mis calificaciones. Y confiamos en nuestra justicia propia, en nuestra justicia personal. No confía en su justicia, porque su justicia no le puede salvar. Es lo que dijo Pablo a los israelitas en Romanos capítulo 10. Cuando dijo, bueno, los israelitas, mis propios connacionales, dijo el apóstol Pablo, de verdad les digo que tienen celo. Ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque queriendo establecer su propia justicia, inconscientemente rechazan la justicia de Dios que viene por medio de la fe en Jesucristo. Se lo voy a decir de esta manera, hermano. Espero que nadie se ofenda, y si alguien se ofende, me pido disculpas de una vez. Usted es un fracaso con patas. Algunos se ofendieron. Esa es su justicia. No se haga que lo que acabo de decir es la mera verdad. Usted en usted mismo solo puede producir pecado, vanagloria, egoísmo, murmuración, contienda. Usted en usted mismo no puede producir nada digno de alabanza. Necesita la justicia de Cristo. Necesita el manto de la presencia de Dios. Como decía Charles Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores, ¿no?
Él dijo una vez, ¿sabe? Cuando hablen mal de usted, no se enoje. Porque lo que la otra persona dijo, usted sabe que es 10 veces peor de lo que la otra persona dijo. Así que si alguien le dice que usted es un chismoso, no se enoje, porque usted sabe y Dios sabe que usted es 20 veces más chismoso de lo que la persona dijo. Así que no se enoje, dele gloria a Dios que le están recordando su justicia propia, para que no dependa de su justicia, sino que abrace la justicia que es de Dios, la justicia por la fe a través de Jesucristo. Abrace la justicia de Cristo. Usted no va a poder caminar con la justicia suya, porque está llena de agujeros, está llena de huecos, tiene filtraciones. No estoy diciendo que no se porte bien, pórtese bien, pero su justicia tiene que ser la justicia de Cristo. Y es la figura que vemos en ese relato muy famoso de cuando Jacob usurpa la bendición delante de su padre Isaac. No voy a contar toda la historia, solo voy a comentar que nosotros somos Jacob, usurpadores. Pero nos vestimos con las vestimentas del primogénito y nos presentamos delante del Padre disfrazados, haciendo chafa, porque nuestra justicia no nos da. Y llegamos a la alcoba del Padre y el Padre dice: ¿eres tú mi hijo Esaú? Sí, soy yo. ¿Eres tú mi hijo?, dice el Padre. Y yo respondo: sí, soy yo tu hijo. Y el Padre dice: la voz es de Carlos Cruz. La voz es de Carlos Cruz. Pero a ver tus manos. Y acerco mis manos y siente las heridas de los clavos, pero son las manos de mi hijo. Recibe la bendición del primogénito. ¡Pau! Y somos bendecidos con la justicia de Cristo, no con la suya. Su justicia es chafa. Es ridícula su justicia, no se gloríe. Hace el ridículo cuando se gloría en su justicia. Gloríese en la justicia de Cristo. Vístase con las vestiduras del primogénito, para que se presente delante de Dios como si nunca hubiese pecado. Dar un aplauso a nuestro Padre. Amén. Amén. Propósito número 1: conozca a Cristo en el año 2023. Busque la excelencia del conocimiento. Mientras más conoce a Cristo, este mundo, hermano, va a perder su brillo, su fulgor. Cuando yo conocí a Cristo, el mundo se tornó gris, blanco y negro me parecía el mundo. Carlos, ¿vas a ir a la fiesta del TEC? ¿Van a estar las chavas allá? Voy a leer la palabra de Dios. Mi mamá me decía: hijo, anda con tu hermano Raúl, te doy dinero. No, voy a leer la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Ahora las estimo por basura, con tal del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual, dijo el apóstol Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Número 2, busque hallar su suficiencia en Cristo. Lo va a lograr conociendo a Cristo y acercándose a Él en el nombre de Jesucristo. Si usted hace esto, voy a orar. A ver, ¿cómo estuve hoy? Hoy estuve bien, no miré a las chavas, no hice chisme. Sí, voy a orar. Si usted hace eso, está confiando en su justicia. Cada vez que usted se presente delante de Dios, hágalo en nombre de Cristo. Vístase de las vestiduras del primogénito y preséntese
delante de Dios. Y número 3 y último, conozca el poder de su resurrección y sus padecimientos. Versículo 10, Filipenses 3. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ay, pastor, esto no me está gustando, Ya estaba yo contento con eso de las vestiduras y ya me había animado, pero ahora los padecimientos, eso no me gusta. Yo quiero decirle algo, hermano. Yo quiero decirle algo. En la vida cristiana hay padecimientos. Y en la vida no cristiana más. Y peor, porque no tiene a Cristo. En la vida cristiana hay adversidades. Y en la vida no cristiana más. Y más feos. Y horribles. No sea fatuo. Y abrace a Cristo. No se va a poder librar de los padecimientos. Porque los padecimientos son parte de la vida. Y si usted no quiere ser cristiano por los padecimientos, pues me compadezco de su capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque sin Cristo los padecimientos son 10 veces peores. Abrace los padecimientos en Cristo. Vamos a ayunar 3 semanas, ¿no es cierto? Lo va a hacer voluntariamente. Usted va a padecer. Usted va a conocer los padecimientos de Cristo. Usted se está autoinfringiendo un padecimiento. Usted está entrando voluntariamente a un padecimiento. ¿No padecen las personas que están en procesos de divorcio? Y también ayunan y les va re mal. Las personas que están en procesos de enfermedad también. Usted no tiene ningún problema, pero está pasando voluntariamente un padecimiento. Si nosotros abrazamos los padecimientos de Cristo, es decir, aquellas penalidades que vienen a nuestra vida por ser cristianos, por hacer las cosas bien, entonces usted va a cosechar las glorias, los beneficios de haber padecido. Pero hay gente que no quiere eso. Hay gente que se enoja y se va de la iglesia y prefieren los padecimientos del mundo. Postergan el padecimiento presente, pero lo dejan para lo último. Y el padecimiento después es peor, porque es un divorcio, porque es abandono, porque es dolor, y sin Cristo. Así que del padecimiento no se va a librar. Padecimientos vamos a tener, pero hay que pasarlos con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice acá que él quiere conocer a Cristo a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Quiere una vida sin padecimientos? Pues tenemos que matarle, hermano, porque no existe. No existe una vida sin padecimientos. Pero qué hermoso es en medio de un proceso disciplinario estar en los brazos de nuestro Padre. Qué hermoso es cuando nuestro Padre nos toma de la mano para salir de deudas. Y lo que pensamos que nunca sería posible, cuando volteamos a ver, vemos que ya se pudo. Qué hermoso es, hermanos, amemos los procesos correctivos, formativos y disciplinarios de nuestro Padre. Ahí le conocemos a profundidad. Ahí conocemos su gracia, su gloria. Y cuando nosotros evadimos eso, postergamos la bendición y el crecimiento espiritual. Postergamos el conocer a Dios. Y entonces
empezamos a jugar a ser nosotros nuestro propio Dios. Empezamos a jugar a que es de acuerdo a mi propia opinión que voy a llevar mi vida. Sí, la Biblia dice esto, esto y esto, pero Dios conoce mi corazón y nos ponemos así sentimentalotes, bien telenovelescos. Dios conoce mi corazón, Él sabe cuánto he sufrido. Y empezamos a poner argumentos sentimentales para terminar pecando y sentirnos bien de lo que estamos haciendo. Pero eso es ser completamente deshonesto con uno mismo. No se meta el pie usted mismo. No sea deshonesto con usted mismo. Acepte la realidad como es y crezca, madure. Dios está con usted. Por eso el apóstol Pablo, él decía, los padecimientos van a pasar. Y el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Y acá podemos entenderlo de dos maneras. Podemos entender el poder de la resurrección, claro, cuando hayamos fallecido y el Señor regrese, vamos a resucitar, ¿verdad? Ese es el poder de la resurrección. O si estamos vivos y el Señor regresa, sin morir somos transformados. Ese es el poder de la resurrección. Pero hay otro poder de la resurrección que a veces no consideramos tanto. Y ese poder, con este versículo vamos a terminar, está en Romanos 8:11. Vamos a verlo para que entendamos. Y yo le pido al Señor que conozcamos el poder de su resurrección en este año que empieza 2023. Ya puede pasar el grupo de alabanza, Edgar. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Decimos amén? Amén. Decimos amén, pero no lo entendemos, pero decimos amén. Amén. El contexto de este pasaje, hermanos, es la santificación. Necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos hallar nuestra suficiencia en Él, no dependiendo de nuestra justicia, sino de la justicia de Cristo. Padecer, que es parte del paquete de estar vivo, es parte del precio de estar vivo. Y conocer su poder de resurrección. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo acá a los romanos. Estoy ahora en Romanos, ¿verdad? Romanos 8:11. Los romanos, hermanos, eran más pecadores que los yucatecos, aunque usted no lo crea. Los romanos inventaron el carnaval. La primera comunidad LGBT RZWXY más fue romana. Los romanos eran expertos en el pecado. Y allá puso una iglesia el apóstol Pablo. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? La gente se convierte, la gente conoce al Señor, la gente empieza a caminar en los caminos del Señor. Pero tremendas cadenas con el pecado, escándalos terribles, como pasa en otras iglesias, no acá. Problemas con la carne. Y el apóstol Pablo habla, Romanos 6, Romanos 7, de la lucha del cristiano con su carne, Romanos 8, la vida en el espíritu. Y acá llega a la cumbre de la enseñanza en el versículo 11. Y dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu Santo que levantó a Jesús está en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales.
Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá, hermanos? No está hablando de cuando nosotros muramos. Si el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos y ese mismo Espíritu Santo está en ustedes, Él va a fortalecer su cuerpo mortal, lleno de pasiones, lleno de lujuria, lleno de vanagloria, para que ustedes caminen en la justicia, en la santidad de Dios. Van a tener la fuerza para vencer el pecado. Van a tener la fuerza para vencer al hombre del espejo, a ustedes mismos. Ese es el poder de la resurrección también. No solamente cuando muramos y del polvo de la tierra nuestras moléculas se vuelvan a unir para formar un cuerpo glorificado, sino hoy que estamos vivos y que tenemos este cuerpo lleno de pasiones, lleno de lujuria. Nuestra sangre hierve con el pecado todavía. Si tenemos el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese Espíritu vivificará, fortalecerá, energizará nuestro cuerpo mortal para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Ese es el poder de la resurrección. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Anhele, 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 anhele conocer a Cristo. Anhele, anhele, anhele ser hallado en Él, no teniendo su justicia propia, que es por la ley, sino la justicia que viene de Dios, que es por la fe en Jesucristo.